Este espacio responde a una iniciativa personal. Somos miembros activos de la SGI de Venezuela. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones que expresamos aquí son nuestros y no necesariamente reflejan los de la SGI. De los dos, Naomi es la más joven en la vida y en la práctica. Yo, el más antiguo en la vida y en la práctica. Finalmente, este espacio no tiene la intención de reemplazar el estudio y la práctica del budismo Nichiren de la Soka Gakkai, sino más bien aportar parte de nuestra experiencia. Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. No sé, yo creo que a muchos de nosotros, por no decir todos, pero a muchos de nosotros nos ha pasado que a veces conocemos a personas de forma reciente, pero terminamos asumiendo que lo conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Y eso a Najo y a mí nos pasó con nuestra invitada de hoy. Les presentamos a Isabel Velázquez de León. Y ya vamos a contar por qué hago énfasis en el de León. Pero nosotros queremos comenzar, y hablo por los dos, agradeciéndote enormemente por haber dicho que sí, por haberte trasladado, por supuesto con público. Hay público hoy, también. Pero para nosotros es divino que hayas venido, porque les confirmo, Isabel la conocemos hace poco relativamente, ¿no? Sí. Pero resulta que terminó siendo una amiga íntima del podcast. Sí, desde que arrancamos. Soy fan. Yo siento que era algo que hacía mucha falta. Entrar en los espacios digitales para hacer cosas buenísimo. Porque sí, esto es una enseñanza que muchas personas necesitan conocer para su desarrollo personal. Y siento que hacía falta este formato. Muchos muchachos están en el teléfono todo el día. Consiguen una información que no es la más correcta. Y entonces sí, hacía falta este espacio distendido, divertido. Esa es la pauta. Y te confieso rapidito que cuando yo hice cosas solo en 2020 y lo dejé solo en 2020. Después como que quería retomar la idea, pero no sabía cómo. Hasta que aparece una más salida que una gaveta y más metida que un balcón. Es al revés realmente. Pero es la edad, Luchito. Es la edad. Y justamente por la edad yo dije, esto tiene que ser bigeneracional, ¿no? No, claro. Sí, tiene que haber un toque fresco. Así. Lo siento también en las reuniones. Pasa que mucha gente en las reuniones de diálogo se acerca, ¿no? Y dicen, ay, pero esto es como el yoga. Ay, pero son vegetarianos. Ay, pero meditan todo el día. Ay, pero ¿qué hacen? Van para retiro. Entonces yo siento que muchas personas de la generación anterior se cortan para responder esas preguntas. Entonces ahí es cuando yo salgo y los aterrizo un poquito. Perfecto. Tengo como esa misión. O sea, por karma me tocó así. Bien. Me tocó aprender el budismo ahora para... Bueno, nuevamente confirmándote la extraordinaria expectativa que nosotros tenemos con esto, porque además Isabel es mucho más frecuente en las redes que nosotros. Sí. Tiene mucho más experiencia que nosotros y ya nos va a contar por qué. Mi culpa. Lo acepto, ay. Quisiera que comencemos por el inicio, ¿ok? ¿Cómo es el vínculo con el Nam-myoho Renge Kyo? ¿Cómo llega ese contacto? Bueno, mira, ese contacto llega a través de la señora Marta Rivas, quien en ese entonces trabajaba en el CAICA. Gran amiga. Marta me conoce que yo soy tamaño. Imagínate. Sí, ella era amiga de mi tía Yolanda, una tía paterna. Tenía muy buena comunicación. Un día mi mamá tenía un emprendimiento gastronómico. Entonces le llega a ella la solicitud a través de mi tía de hacer un catering para el CAICA. Para la sede principal allá de la entonces sede. Dice, pero ¿qué es eso? Y yo vivo muy cerca. Es una cosa mística también, pero yo vivo allí desde que eso era un colegio. Exacto. Que no era el CAICA todavía. Desde los 4 años. Esto, la sede principal de la SGI se adquirió en el 86. Antes de eso era un colegio. Claro, y me dice que tú has vivido ahí toda la vida, entonces. Desde el 84. Entonces, bueno, imagínate, eso es un centro budista. Pero un centro budista. Me llamaba la atención el budismo intelectualmente desde la universidad y es la religión que menos estudié. Porque yo vi, por estudiar comunicación social, vi historia de la cultura, vi ética, vi griegos, romanos, estoicos, vi hinduismo, vi islam, vi judaísmo. Y me encantaba ese tema. Tenía una búsqueda espiritual intensa. Una vez recuerdo que hicieron
una exposición y que para ganarse un punto extra, y yo escogí el hinduismo y me vestí hindú y me puse un bindi y el profesor me decía, ¿y tú practicas eso? Y yo digo, no, pero es que me gusta. Sí, y no, tenía ya desde ese entonces un espíritu de búsqueda. Qué bueno. Okay. Pero las religiones orientales no las tocan en la parte académica. Exacto. Claro, pero sí había ese roce con la religión mía de Obvio, origen, obvio. que era la católica. Claro. Entonces, Exacto. claro, yo estudié en colegio de monjas toda la vida, Ah. mi papá era católico practicante, mi mamá un poco crítica con la iglesia, y entonces, bueno, siempre en los debates del colegio eran como que, ya, pero no preguntes eso porque es un misterio de fe. No, aquí no, y no me cuadraba, no me cuadraba. Ajá. Llego a la universidad, tengo un profesor muy bueno de ética que había sido sacerdote, Ok. y él nos decía, dejen sus creencias allá Muy afuera. bien. La Virgen María es una diosa pagana que utilizan la imagen de la Virgen María para convencer a los pueblos que veneraban Ok. diosa pagana, Ok. porque se necesitaba una deidad femenina, y yo siendo una niñita de colegio de monja, con la chapa de la Virgen aquí, yo decía, oh Dios, todo lo que creo se me ha derrumbado en un Exacto. minuto, pero me gustaba ese debate intelectual, me llenaba y me hacía indagar más, ¿no? Buenísimo. Ratón de biblioteca, leía Buenísimo. todo lo que se me venía por enfrente, pero aún así yo decía, tiene que haber algo más. Perfecto. Okay. ¿Por qué? Porque era siempre el debate eterno cartesiano de fe y razón. Ujú. Era la Edad Media del oscurantismo, donde el conocimiento tú accedías a través de una revelación divina, Ajá. y luego la parte de la Ilustración, la Revolución Francesa, donde todo lo que era religión se baneaba porque eso era malo, o eso era el opio de los pueblos, como luego dijo Mao, o eso era de gente que no era intelectual. Entonces había que cultivar el intelecto. Y yo decía, pero es que tiene que haber algo más, porque en esa búsqueda racional, o en eso de ser muy racional, llegaban días donde yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Ok. O sea, Okay. era mucho vivir hacia afuera, Ujú. era mucho cumplir las normas sociales, era mucho la Exacto, niña buena, exacto. era Ok. mucho la summa cum laude, la que se graduó y luego hizo un posgrado, Ok. luego hizo otro y luego hizo un diplomado. Y sí, eso de crear valor, ¿no? Y de ayudar a las personas como valores, Ujú. pero a nivel interno había algo que me faltaba. Bien. Entonces, bueno, voy a la reunión por primera vez en el Centro de la Amistad, en el Centro Cultural, en el CAICAN. Me encantó. Ok. Me encantó. Yo vi el Go Johnson, vi la gente intonando con esa fuerza, con esa determinación. Vi experiencia ¿Estamos hablando de qué año? en 2009, Perfecto. más o Ok. menos. Chévere. Vi una experiencia de una señora que decía que su hijo estaba muy deprimido y que ella había entonado por 7 horas, y luego el muchacho había decidido ir a sacar al perro, Ok. y se había activado. Y yo había pasado por muchos momentos Ok. de ansiedad, no de depresión Ok. como a nivel clínico, pero sí mucha ansiedad. Ujú. Mucha ansiedad por cumplir cosas, por hacer cosas, Ujú. por destacar, por ser la mejor. Sí me Ujú. criaron con esa ética Ujú. de trabajo que agradezco, con esa búsqueda de la excelencia, pero en medio de ese proceso Ok. de vida, Ok. mucha ansiedad. Bien. Okay. Entonces, bueno, me gusta, empiezo, la señora Marta me regala inclusive el librito de la liturgia, y pongo el audio del Daimoku en mi casa y lo bajo en un MP3 que tenía. Esa era la época del BlackBerry, entonces bueno, buscaba videos, buscaba información, pero aún así, cuando en una de esas reuniones de diálogo me dicen, esto es una religión, claro, la visión de religión occidental que uno tiene Ese por es cultura, muy buen detalle. Sí, sí, por sí. cultura, uno no entiende Exacto, mucho exacto. que más allá de una filosofía intelectual, Ujú. que ya era la parte que a mí Ujú. me cuadraba perfecto, esto era una práctica religiosa. Exacto. Ujú. Eso era la cosa, eso era como la pata de la silla que Exactamente. no me terminaba de cuadrar. Yo tengo familia que es testigo de Jehová, que son Ok. cristianos evangélicos, Sí. que son católicos light, de los que nunca van a iglesia, que son, sí, que son, que cuestionan mucho la Sí, institución o sí. dicen yo creo en Dios y más nada. Y entonces es como decir, ¿en qué creo yo? Ok. Entonces, igual, siempre el Daimoku estuvo ahí. Ok. Yo recuerdo que en ese entonces era una época donde yo empiezo a ir a la televisión, Ujú. porque tenía, como periodista de salud, yo siempre trabajé en impreso, Ok. revistas relacionadas con salud, con bienestar. También fue una cosa de que la vida me fue llevando allí. Sí, ¿no? Yo empecé a estudiar con la visión de dedicarme a una fuente seria, que era lo que te decían, política. Ok. Pero después, mira, fue la salud. Mi abuela enferma de cáncer y muere en el año 96 antes de que yo empezara, o sea, casi cuando me estaba graduando de bachiller, me gradué en el 98. Hice una tesis sobre el estrés y el cáncer, no se hablaba de estrés y cáncer. O sea, siempre fue
también inquietud intelectual, la parte científica, ¿no? Okay. Y la vida me va llevando a, ir hacia trabajar en revistas relacionadas con salud. Entonces, sí, o sea, había ese deseo de ayudar a las personas, de crear valor, pero al mismo tiempo como que siempre muy hacia afuera. O sea, había una parte de mí que necesitaba de algo más, pero también tenía miedo con esto del budismo como religión. Bien. No entendía la parte de religión. Yo decía, pero ¿por qué un grupo? Porque esto uno no lo puede practicar en su casa. Bien. Porque uno no puede entonar en su casa. Y yo ponía mi audio y lo hacía, pero no como era, ¿no? Y entonces, bueno, mira, pasan los años, aún así el Daimoku está ahí. Sentía que me calmaba muchísimo. Con esa tendencia ansiosa, yo ponía mi audio y miraba hacia el Ávila por una ventanita y entonaba 10 minutos y sí, ¿no? Me calmaba. Pero aún así todavía, ¿no? Ese recelo. Llega el año 2018, ya yo estoy graduada de sexóloga al posgrado, que también eso fue karma, misión, comenzaste la vida. Por comunicación social y después terminas sexología. Estudiando sexología. Fíjate cómo fue. Cuando yo empiezo a trabajar en las revistas, a muy chamita y trabajaba freelance también por circunstancias de la vida, me dice, mira, estos son los artículos que hay. Nadie quiere escribir sobre eso, porque eso es tabú, porque los que eran más experimentados, los periodistas más experimentados decían que eso era como una fuente menor o les daba como miedo porque no vaya a quedar muy vulgar, no vaya a quedar muy científico y la gente no lo vaya a querer leer. Entonces era una fuente complicada. Pero yo les dije, ay no, pero mándamelo que yo lo voy a hacer. O sea, era como un reto. Lo vi así. Entonces, bueno, empecé a investigar, empecé a leer por aquí, por allá, cómo darle la vuelta a los artículos. Mi papá estaba vivo todavía. Me decía, hija, ¿cómo vas a escribir sobre eso? Y fue una cosa tanto que la vida me llevó, que yo termino de trabajar en una revista y yo tenía pendiente ir a una sex shop a hablar de estas alternativas para pareja y para salir de la rutina y tal. Yo termino de trabajar con esa revista y empiezo a trabajar con otro y me mandan el mismo artículo. Igual. Sí, o sea, y yo decía, bueno, ok. No sabía que karma era misión. No sabía. Pero yo decía, bueno, mira, y me empezó a gustar y entrevistaba a los sexólogos médicos y veía que era un área poco explorada, pero que muy necesitada, porque bueno, educación sexual no tenemos a nadie. No nos lo explican en la casa, en la escuela hay mucho tabú también. Y luego muchas personas, y también en su vida en pareja, sufren muchísimo por no hablar, por no comunicarse asertivamente. Entonces, luego de que se publica mi libro en 2015, hay una compañera también periodista que me dice, mira, se puede estudiar siendo periodista. Yo no sabía. Yo pensaba que eso era para médicos o para psicólogos. Y entonces ella me dice, a mí me entrevista un diario de Miranda que se llama La Región, porque eran los 30 periodistas más influyentes, menores de 30 años. Entonces me lo gané. Yo no tenía televisión, yo no tenía radio. A mí me conocía la gente era por las redes. Era por las redes. No había Instagram, creo. ¿Qué tal? O sea, era Twitter. Twitter y Facebook. Exacto. Entonces, yo no sé quién me nominó, yo no sé cómo yo llegué a ganar, pero a mí me entrevistan y gracias a esa entrevista yo hago contacto con esta colega que trabaja, ella sí trabaja en radio y ella me dice, yo lo estoy estudiando, sí se puede. Muy bien. Entonces yo digo, bueno, esto es. Y me meto a estudiarlo, pero al mismo tiempo tú sabes, o sea, los tabúes y la educación y el colegio monja, que estaba en algún lado de ese cerebro. Entonces yo decía, ¿será? ¿No será? Y entonces mi mamá me impulsó y me decía, tú lo puedes hacer, hazlo, rétate. Y entonces, ok, sí, lo hice, saqué mi carrera, saqué mi tesis. Cuando termino de estudiar, que estaba con la euforia de estudiar, pues soy muy galla, lo reconozco, o sea, me encanta estudiar, soy muy galla, muy enfocada, muy buena alumna, no sé. Pero cuando se terminó todo eso, que yo empiezo a promocionarme como sexóloga en las redes y empiezo a ver fotos íntimas no solicitadas de señores que me mandan, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, Dios mío, esto no es, yo me voy a salir de aquí, no puede ser, no, esto no es para mí. Pero al mismo tiempo había esa parte de crear valor que me gustaba mucho. Y yo decía, bueno, es difícil, pero que de lo que vale la pena en la vida es fácil, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pero en la parte personal empezó a haber una ansiedad, una angustia,
una cosa de que, ok, ya te graduaste otra vez. Otra vez. Exacto, ya tienes un posgrado que es como una segunda carrera. Exacto. Ya estás calificada para trabajar en otra cosa que no es periodismo. Okay. Ajá, enfrenta esto. Ok, pero ¿y tu vida? La vida Exacto. más allá de la profesión. O sea, justo cuando yo conocí el budismo en el 2009, yo estaba recién divorciada. Okay. Y yo dejé mi vida personal en pausa. O sea, mi vida fue dedicarme a estudiar, dedicarme a trabajar, ponerme como unas gringolas así, decir, bueno, ok, ¿qué es lo que puedes controlar? Claro. Porque el tema de pareja, relaciones humanas, eso no lo podemos controlar. Claro. Entonces, ok, un poquito adicta al control. Entonces, enfócate en lo que puedes controlar. Entonces, controla esto. Ajá, pero fue así como una ansiedad fea, fue como una oscuridad que se me desató, fue un llorar y llorar y llorar y qué voy a hacer ahora y me voy y me quedo y qué hago. Yo soy hija única, vivo con mi mamá, toda mi familia está afuera. Yo decía, España, tengo pasaporte español, bueno, puede ser España, pero me gusta más Estados Unidos. España es un país muy machista. No me gustaba España por eso, porque bueno, también tengo relación profesional con ese país, porque escribo y trabajo para revistas allá, pero yo decía, me veo viviendo en España, ay, mi mamá, ¿y qué hago con mi mamá? Mi mamá siempre ha dicho que ella no se quiere ir, y me decía, vete tú. Pero yo decía, ajá, me voy yo sola. Claro. Tengo familia allá, pero ajá, o sea, sola, a trabajar en un país distinto que no conozco. Y bueno, gracias a Dios existen las redes sociales, el internet, y yo trabajaba por aquí, desde aquí para afuera. Y eso siempre ha sido como mi base de trabajo. Pero yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces empiezo a ir al CAICA. Empiezo a ir al CAICA. Siempre el Daimoku había estado allí en algún lugar de mi corazón y siempre en los momentos de angustia yo acudía a entonar para calmar. Bien. Pero yo decía, esto tiene que ser más que calmar. Tiene que ser más que la pastillita, que el paliativo. Ok, voy para el CAICA. Iba para el CAICA los jueves. Estamos hablando antes pandemia, 2018. Iba los jueves con una tía que también es muy mística y le encanta. Ella tiene mucho espíritu de búsqueda y le encantan todas estas cosas. Entonces, bueno. Pero yo veía en la soca algo distinto de otras alternativas. O sea, yo veía algo serio. Porque yo soy muy seria. Entonces, esa seriedad de la soca me gustaba, pero al mismo tiempo me asustaba un poco el tema de la organización como tal, de la religión organizada. O sea, esa palabra que secta. Esto es una secta. ¿Qué es esto? O sea, la parte racional no me dejaba abrir el corazón a recibir el mensaje del budismo o la práctica como tal. Pero igual empiezo a perseverar con todas mis dudas y empiezo a ir a reuniones de diálogo en la casa de la señora Laura Botón. Y empiezo. Como a los 3 meses me dice Laura, prepárate para recibir Ego Gonzo. Y yo dije, ok, sí. O sea, hay una parte dentro de mí como que sí, esto es lo que yo necesito, pero había una parte dentro de mí que será, no será, la duda, normal. Y yo decía, bueno, pero ¿será que yo tengo que quitar mis vírgenes de aquí? Y ella me dice, mira, no, la fe evoluciona. Dijo esta palabra, la fe evoluciona. Y de alguna manera sí, o sea, mis vírgenes están en mi corazón y es parte de mi historia. Exacto. Pero ya yo no usaba la medalla de la Virgen hacía mucho tiempo. O sea, yo creo que ya cuando yo estudiaba sexología, ya yo no usaba la medalla de la Virgen. Porque ya yo decía, bueno... No es compatible. No. Qué pena con la Virgen. Porque, claro, qué pena con la Virgen. Pero mira, a nivel sociocultural, tú te pones a ver cuántas mujeres en sus matrimonios no sufren. Claro. Porque esa imagen de Virgen y Madre es incompatible con la imagen sensual, que también es positiva, pero que nuestra cultura nos ha dicho que no. Que una mujer sensual es de la calle, que una mujer sensual de la casa es como, no, porque la de la casa es la mamá y la esposa, y la de la calle. Ya va, que vamos a profundizar en esto. Ya va. ¿Te decides a recibir Ego Gonzo? Sí. 27 de octubre del año 2019 recibo Ego Gonzo en la casa de la señora Laura Botón. Y me contabas entonces que, aunque conocías el Namio Horengekkyo desde 2009, realmente pasa algo y ese algo es alguien. Mi primo José de León. Sí. Exacto. Que ese es un chamito, porque era un chamito. Cuando él recibió Ego Gonzo tenía 18 años. Y él es... ¿Por qué el de León? ¿Por qué el énfasis en el de León? Porque José de León estudió con mi chamo. Ellos estudiaron juntos, se graduaron juntos. Y mi chamo le hace chacuco a un núcleo de ellos y termina José siendo de los que recibe Ego Gonzo. Sí. José, siendo un chamito de 18 años, le presenta el budismo a su familia.
Sí. A su mamá, a sus hermanas y obviamente a sus primas también, ¿no? Claro. Entonces, cuando conoces el proceso de José, es que pasa el clic que Eso faltaba. sí. O sea, fue algo definitivo, o sea, o algo definitorio, Bien. más bien. Okay. O sea, fue ver su revolución humana. Bien. José iba a las capacitaciones Exacto, de la DJM exacto. y pasaba por mi casa Sí, a tomar no. café, Qué bien, que queda claro. al lado del Claro, Caica. Exacto. Y entonces yo lo veía y yo decía, este niño Ajá. ha tenido una evolución tan impresionante, Bien, una revolución humana tan impresionante. Y eso me inspiró Buenísimo, muchísimo. buenísimo, Eso me inspiró. buenísimo. Me inspiró. Fue él y una chica que se llama Cristian Molina. Bien, sí. Yo hablé con ella en el Caica. Ajá. Ella fue para Japón ese Sí, año señor. antes de Sí, que señor. la pandemia llegara. Ajá. 2019. Exacto. Cristian viajó con Brian, con mi chamo. Imagínate. Sí. Entonces, Cristian también me habló y yo dije, bueno, mira, Buenísimo. ok, es aquí. Chévere. O sea, chévere, ríndete. chévere. ¿Sabes? Si llegó a tu vida es por algo. Exacto. O sea, ya hay demasiadas señales Bien. en el universo. Bien, O sea, que bien. toma tu decisión. Perfecto. Entonces, tomé mi decisión y recibí Go Johnson. Recuerdo que el día que recibí el Go Johnson, toda la noche anterior no dormí nada. ¿En serio? Nada. Porque estaba nerviosa. Estaba muy estresada, Ok. estaba muy ansiosa, Ok. tenía muchas dudas. Ok. Yo decía de nuevo, ¿es esto? ¿No es esto? ¿Cómo es mi fe? Bien. ¿Es fe? ¿Es razón? ¿Qué es? Pero aún así, Ujú. había algo más allá que me llevaba a decidir recibir el Go Johnson. Una de las doctrinas budistas, Ujú. no solamente budista de Nichiren, sino budista del budismo Sí. universal, es la reencarnación. Sí. Y yo nunca creí en un infierno, en un paraíso, Ok. en otra vida, en la vida eterna, en que uno se muere y se encuentra con su familia. Nunca creí. Ok. Me pasaron cosas de muy niña que indicaban que yo había vivido otras cosas que no eran muy propias de mi edad. Ok. Okay. O sea, a nivel intelectual, yo escuchaba de repente una música clásica con la cual yo no había tenido nunca contacto y sabía quién era el autor, quién era el ¿Qué año. tal? Mis profesoras de la universidad decían, ¿y tú estudiaste música? Yo decía, no, pero yo sé cosas, lugares, sitios. ¿Está bien? Y siempre pensé, o sea, se me hacía sentido. Luego en una clase de historia de la cultura me dicen que la Iglesia Católica creía en la reencarnación hasta el Concilio de Trento, más o menos al siglo XI, Ok. pero que después ellos no les convino por un tema de vender el perdón de los pecados, Exacto. de vender la tierra de los cementerios, unas razones políticas. Ya. Entonces yo digo, ok, no es tan extraño lo que yo creo, lo que yo he creído toda la vida. Y cuando empiezo a estudiar budismo Nichiren digo, no es que es extraño, es que yo era budista. Exacto. Y entonces empieza a cuadrar eso de que yo quería un Buda Ok. de porcelana. Y yo quería un Buda para mi casa. Entonces ese proyecto de casa se cae. Ajá. Y el Buda llega a mi nueva casa, que es mi casa de toda la vida, mi casa de mi mamá. Y yo vivo al lado de un centro budista. Ajá. Entonces no podía ser una casualidad. Demasiadas señales. Sí, era causalidad. Entonces Exacto. yo decía, bueno, es aquí. Bien. Recibí mi Go Johnson con todo y llanto, con todo insomnio. Ok. Y empiezo a practicar todos los días. Viene la pandemia. Ujú. Ajá. Viene la pandemia y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ujú. ¿no? Ajá. Claro, también existía, todavía estaba allí eso de me quedo, me voy, pero Mm. en ese momento me quedo, me voy no era factible porque estaba Ya la era, pandemia. me tengo que quedar. Exacto. Me tengo que quedar. No me dejan irme. Exacto, esta es tu realidad. Mm. Es un poco lo que te pasaba a ti, Najo, que yo vi los podcasts anteriores como que, bueno, yo creo que yo voy a cambiar mi realidad cambiando mi Exacto. espacio geográfico. Claro. Pero es que no, o sea, te vas con el karma, o sea, te vas Tal con tu cual. mochila kármica Sí. donde quiera que estés. Entonces, bueno, eso también creo que fue un poco el karma, Bien. como que, bueno, te tienes que quedar aquí, Exacto. mira lo que hay, asume tu realidad, no evadas, enfrenta. Bien. Enfrenta de la mejor manera. Ahora Bien. tienes la herramienta para enfrentar, que es Bien. el cojón. Excelente. Entonces, bueno, Daimoku todos los días. Yo hacía mi Daimoku todos los Qué días. bueno. Todos los días. Empiezo a participar en las reuniones virtuales. Ok. Me empiezo a forjar en las reuniones virtuales. Mucha gente mayor en mi grupo, Ujú, entonces claro. me tocó por misión también. Bueno, métanse todos en el WhatsApp, métanse por Zoom, métanse por aquí, métanse por allá. Qué Entonces, bueno, qué chévere, bueno. o sea, fue muy Claro, chévere. claro. Y me sentí acompañada en todo ese proceso de la Exactamente, pandemia. exactamente. Estaba muy sola, Sí. pero ya no estaba tan sola Bien. como antes. Exactamente. Ahora estaba con mucha gente en los grupos. Y entonces Estás sola acompañada. estaba Todos sola estábamos acompañada. solos acompañados. solos acompañados. Entonces fue muy chévere ese proceso. Exacto, Empecé exacto. a profundizar en la práctica, empecé a estudiar más. Pero además de estudiar, había esa parte del corazón, Ujú. porque era como mucha cabeza y poco corazón. Ujú. Entonces, bueno, métele corazón. Mm. O sea, no le metas tanta racionalidad. Mm. No analices tanto, no pienses tanto, Ujú. no. Sino, haz Daimoku. Eso. Primero haz Daimoku. Entonces, Eso. bueno,
haciendo Daimoku todos los días, chévere, el proceso hubo capacitaciones, Sí, inclusive hasta claro. una de Japón. Claro. Yo había hecho mi mapa de sueños, mi vision board, que había puesto una foto de Kaikan de Japón, y yo digo, bueno, mira, una capacitación virtual, chévere, entonces voy a aprender más. Fino. Y entonces ese tema de la vida personal que había quedado en pausa tantos años, Ok. aunque yo estaba encerrada, yo no lo empecé a ver lo menos oscuro. Qué bien. Ok. Qué O sea, bien. yo dije, bueno, mira, sí, va a pasar, o sea, va a llegar, o sea, no te vas a quedar sola de por vida. Chévere, No. chévere. O sea, porque eso era algo que me daba mucho ¿En miedo. serio? Ok. Sí. Ok. O sea, mira, yo ayudo a parejas y a personas, y en ese ayudar a parejas y a personas, es como dice el budismo Nietzsche, enciende una luz y también será para ti. Exactamente, Ajá. ¿no? exactamente. Y al mismo tiempo yo estaba pasando por un proceso personal como que, Ok. o sea, existía ese fantasma de que te vas a quedar sola para Ok, toda la vida, ok. tu vida va a ser 100% trabajo y no hay más nada, dedícate al trabajo porque eso es lo que tú tienes. Ok. Pero aún así en la práctica había como una lucecita, como que no, o sea, ¿por qué te tienes que negar Muy a la bien, muy posibilidad? bien, muy bien. ¿Por qué tienes que negarte a la posibilidad de volverte a casar, de tener Perfecto, tu vida independiente, de tener tu familia? Así es. No, o sea, ¿por qué tienes que negarte a Así eso? es. Entonces, seguí perseverando, empecé a hacer consulta online, Ujú. regalé 25 consultas, había muchos divorcios en la pandemia, yo tenía sopotosien horrible. Muchas parejas teniendo Ajá. que convivir. Sí Tenía o que- sí. sí. Se dieron cuenta, O sea, no me podemos cae bien. evadir. No me cae bien. Acabo de darme más cuenta que no me cae bien. Sí, con quien Carrizo me casé. O sea, no puedo evadir, no puedo irme con mis amigos, no, o sea, tengo que enfrentar Tal esto. cual, Ajá. literal, Tanto hombres como literal, mujeres. Exactamente. Y entonces yo dije, ok, aplica, o sea, ahora todo el conocimiento que tú adquiriste Bien. de forma teórica lo vas a tener que aplicar Bien. con las personas. Perfecto. Ok. Entonces, claro, en ese proceso también síndrome del impostor. Ok. Ajá. Menosprecio. Exacto. ¿Será que tú puedes? Ujú. ¿Será que tú tienes las capacidades, las habilidades? Porque, ok, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Entonces vamos a poner esto en práctica. Bien. Entonces, bueno, por grupos de revistas por las que yo trabajaba, empecé a regalar las consultas. Sí, no. Mi mamá me decía, 25 son muchas. Yo digo, no, es que 25 son, porque yo estaba haciendo Daimoku y yo dije, 25 son. Sí. Y entonces, bueno, 25 es el número. Entonces empecé a hacer consultas online. Chévere. Empecé a foguearme así en eso. Bien. Y entonces, bueno, empecé a adquirir confianza. Perfecto. Ok. Una Chévere. confianza que no era la teórica, Exactamente. Era Muy la bien, real. Muy bien, muy bien. era la del día a día, Exacto. que era la del momento, ¿no? Fíjate que quiero aprovechar, porque tu experiencia es genial. Me refiero, es extraordinaria para como desmenuzar todas las cosas que suceden Ujú. cuando uno comienza a practicar. Sí. Sí, O sea, es como, y eso cada uno lo va a vivir diferente. José, ¿no? Tu primo, quien durante tiempos y periodos específicos fue como un hijo, ¿sabes? Porque Ajá. él vivía acá con Claro. nosotros. Y donde Najo también vivió Exacto. un rato, ¿no? Es decir, Sí. uno percibe cómo son las transformaciones en las personas que comienzan a practicar el Nami Horen-Gekyo y uno disfruta, ¿no? Como que estás viendo una película, total. ¿sí? Ujú. De el desarrollo progresivo de alguien que a través de su revolución humana Ujú. comprueba el beneficio, ¿no? Del Nami Es Horen-Gekyo. que es tan impresionante que eso de ser protagonista de tu propia Eso. historia, que lo dice la psicología también, Ok. porque cuando yo empiezo a estudiar sexología, el profesor que nos da psicología, terapia cognitivo-conductual, una de las primeras clases nos dice eso, dice ser el protagonista. Exacto. Ok, tú lo sabes. Pero ¿cómo se ¿Cómo hace? lo haces? Ajá. ¿Cómo lo haces? Porque entonces la dinámica del Sí. día a día, Sí, los roles, exacto. eso que hablas tú muchas veces en los episodios Sí. de que, bueno, mi postura como budista que Exactamente. atraviesa el rol de mamá, de Cada hermana, faceta. de hija, Exactamente. de trabajadora, de profesional, Ujú. ajá, pero ¿cómo lo haces? Sí. Si estás en una dinámica del día a día Fíjate- que te va llevando así. Fíjate que en mi caso, ¿sí? Siempre he tenido como esta Ujú, postura ante la terapia, ¿sí? ujú. Nunca he hecho terapia. Ok, Pero he estado cerca de mucha gente que sí lo ha hecho, ok. ¿ok? Y más que como una postura de negación No, absoluta, exacto. no tiene que ver con eso, sino que, fíjate, ¿a qué me quiero referir? A que el practicar el Nami Horen-Gekyo, el hacer Daimoku, el caer en cuenta de que cuando haces ese Daimoku,
tu máximo potencial comienza a tener más presencia en cada aspecto de tu existencia. ¿Qué involucra eso? Que observas las cosas de una forma diferente. Exacto. Tu energía vital es diferente. Tu convicción, fortaleza y esperanza es diferente. Sí. ¿No? Entonces, otra vez, cuando estoy cerca de personas que se han hecho terapia, y no son una ni dos, sino muchas, ¿sí? Justamente la premisa de la terapia es justamente darte las herramientas para que tú desarrolles esto. ¿No? Es una reestructuración cognitiva. Entonces, pasa por pensar diferente, para exactamente. sentir diferente, Exacto. para actuar diferente. Y Entonces, sí, eso se puede hacer, o sea, se hace de hecho, ajá, a claro. nivel racional, Exacto. tú lo haces. Exacto. Pero es que, y ojo, yo le he hecho chacubuco a expacientes. Okay. Yo vi el video de Axelis, Axelis. claro, pero ya después, por una cuestión de ética, ya Exacto. no son mis pacientes. Exacto. Y cuando yo veo que no tienen una religión que practiquen, bien. porque siempre la premisa es, practica tu espiritualidad, la que tú quieras, Exacto. en la que tú creas, Exacto. la que te funcione, pero es que la espiritualidad, la gente no le gusta la palabra religión. A mí sí, porque yo siento que el ser humano es la única especie que reza, Sí, que sí, necesita sí. una conexión Exacto. espiritual y eso tiene que tener una estructura. Pero vamos a hablar de estas dos cosas. Primero, Ajá. sí estuve cerca de una amiga que había estado en terapia y su terapista le pidió Ok. no practiques tu religión. O sea, básicamente ella le decía, yo hago daimoku y tal y que sí, y otra vez me lo contó de primera mano, ¿sí? Okay. No lo practiques, porque de una u otra forma ella sentía demasiada ansiedad en ese acto de hacer el daimoku. Yo también estuve allí. Ok. Porque era como que era el desahogo de la incapacidad de enfrentar la realidad. Sí, se porque hacía como frente el al daimoku. escojón es tu espejo y cuando tú estás, y si lo ves desde el punto de vista psicológico, neurocientífico, cuando tú estás meditando, las ondas teta, la amígdala cerebral, o sea, hay todo un mecanismo fisiológico que te hace que al tú concentrarte vengan pensamientos, porque entonces si tú estás en un estado bajo, budistamente hablando, tú lo que vas a ver ahí es todo el mundo. Exacto. Entonces, a mí me pasaba, cuando yo empecé a practicar, Por eso estaba muy entendí, ansiosa. por eso entendí cuando esta chica Yo me contaba. muchas veces me sentaba en el gojonzo llorando. Claro. Sí. Claro. Pero ¿qué hacía? Bueno, yo me calmaba, respiraba, de repente lo cerraba, daba una vuelta, me tomaba un vaso de agua, me volvía a sentar, pero no me rendía. Perfecto. Okay. Porque necesitaba que mi cerebro se calmara. Aunque viera de la media hora de Daimoku, los primeros 5 minutos, una película de terror, ya después la otra empezaba a salir el sol y empezaba a calmarse todo y empezaba a ver cosas más esperanzadoras. Perfecto. Entonces, pero yo sí recomiendo a mis pacientes que practiquen su espiritualidad. Perfecto. De hecho, la psicología positiva, que es una corriente muy nueva, del año 98 para acá, quien la propugna es Martin Seligman, que es un teórico que él estuvo deprimido muchos años, fue asistente de Aaron Beck, que es el padre de la terapia cognitivo-conductual y trabaja con gente muy deprimida, que es lo que tú ves ahora, porque esta es la pandemia de la pandemia, la depresión y la ansiedad. Sí, este señor habla de que uno de los pilares poco explorados por la ciencia es la espiritualidad. Exactamente. Y la necesidad que el ser humano tiene de conectarse con la parte espiritual. Y se han hecho estudios ahora científicos que lo demuestran. Entonces, me das el chance para hablar de, para hablar de, en la última revista de la SGIB, el Sequio Criollo, aparece un artículo, ¿sí? Que se titula, y espero no equivocarme, cuidar a los demás es cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y en este artículo, que está dividido en 2 partes, hay una parte donde hay un doctor que expone y cuenta un experimento con personas que estaban muy tristes, ¿sí? Para no calificar la depresión, ¿no? de entrada, ¿no? Sino que enfrentaban procesos de tristeza muy fuertes. Y en este experimento daban la oportunidad de compartirles a cada uno. Hay otra gente que también está padeciendo problemas. ¿Quieres interactuar con él? ¿Sabes? ¿Quieres compartir? ¿Sí? Y al final del proceso, lo que termina comentando este doctor es que los que estuvieron dispuestos a apoyar a otro fueron los que más rápido salieron de su proceso de tristeza. Y es que esa es la base de la terapia de grupo. Perfecto. O sea, porque existe una terapia de grupo.
Cuando yo decía, ¿por qué la soca tiene grupo? ¿Por qué no reunirse en la Exacto, casa de la perfecto, gente? buenísimo. Porque esto Bien, es bien. en las casas de las personas. Porque una gente no puede ir como al Caican como si fuera la iglesia. Bien, ya, bien. y se devuelve para su casa. Bien. Yo no lo entendía. Buenísimo. Pero la pandemia me hizo Qué entenderlo. bueno que lo los que grupos estás eran diciendo. virtuales. Finísimo, finísimo. Es importante no aislarse. También la ciencia lo avala. Exacto. Si tú estás triste y tú te encierras, Bien. tú no interactúas con nadie, tú no quieres hablar. De hecho, procesos degenerativos de las personas mayores, como las demencias, Sí, los Alzheimer, todo Tienen que esto. ver. Ujú. Si la persona se aísla, Sí. se deteriora muchísimo más rápido Sí. y eso está comprobado científicamente. Entonces, Buenísimo. ahí es cuando yo entendí, ok, Makiguchi tenía razón. Ujú. Esto tiene un porqué, Bien. esto tiene una función. Exacto. Los grupos de la soca son maravillosos porque son libres de juicio. Bien. Exactamente. Eso es algo básico y es terapéutico. Perfecto. No es terapia, pero es terapia. Como dicen las Perfecto, redes, buenísimo. no es terapia, pero es terapéutico. Bien. Sí. O sea, porque todos enfrentamos Exactamente. desafíos. Todos tenemos familias, todos Bien. tenemos karmas, todos Exacto. tenemos problemas, retos. Y cuando Desde- tú vas a un grupo Sí. y tú consigues personas que están transitando Exacto. por retos similares, y lo mismo lo de las experiencias, por retos similares, Ujú. retos parecidos, tú dices, bueno, ok, estoy triste. Bien. Asumo mi tristeza, que no es negarla, porque eso también, o sea, y es por eso que el budismo es tan efectivo. Sí. Ok, estoy triste, ajá, pero yo voy a determinarme a superar esto. Bien. Fulano lo superó, algo parecido. Ujú. Ella lo hizo, Perfecto. yo lo voy a hacer. ¿Por qué no? Si yo tengo el mismo potencial. Bien. Sí. Yo tengo budeidad. Es alentar. O sea, ¿quién me dice a mí que yo soy menos? Exacto. Mi cabeza, o sea, mi oscuridad fundamental. Exacto. ¿Quién- Te voy a pedir que hagas Ajá. memoria en esto, pero Ok. cuéntame tú. Recuerda, sin decir nombre, una experiencia que te haya como que animado, que la escuchaste y dijiste, me enganchó. No tienes por qué decir nombre. Igual quiero que tú me cuentes eso. Es que yo creo que todas las veces que todo el Caican, Todas las que has escuchado en el Caican. sí. Ok. Y es increíble porque en diferentes aspectos de mi vida. Ok. O sea, digamos que obviamente no recuerdo los nombres de todas Perfecto, las personas, está bien. pero hubo un señor que habló de que en cierto momento él tenía un negocio, era muy próspero, tenía unas hijas, una esposa, perfecto, y de un momento a otro perdió ese negocio. Entonces como que la depresión que le generó eso, esa oscuridad en la que se metió. Y bueno, él cuenta que obviamente tuvo que hacer mucha revolución humana, no sé qué, pero logró salir y ahora está mucho mejor que como estaba antes. Fue como que muy, muy positivo porque justamente en ese momento mi familia estaba pasando por lo mismo. O sea, Es la identificación. cambiando personajes, pero era lo mismo. Otra, creo que las más que, y hoy en día es muy común, y me di cuenta de eso en el Caican, que cada vez que hay jóvenes contando experiencia, creo que el factor común son revolución humana y depresión. O sea, es increíble, pero sí, y es que es algo que yo también pasé por ahí. Entonces, como que ver eso, que tal vez muchas veces es un tabú porque uno dice, ay, no, qué pena que vaya yo a decir que me siento deprimida, que va a pensar el otro, va a decir, bueno, pero ponte feliz y ya, sal y ya. Entonces, no es así y como que el darse cuenta de que muchas personas pasaron por ahí es un, no estoy solo. No estoy loca. O sea, sí, pero en otro sentido. Debido a errores involuntarios e inesperados en el audio de 2 de los 3 micrófonos que usamos, este pedazo de la conversación tuve que eliminarla. Y estoy insertando este pedazo de video para introducir el tema de los deseos mundanos son iluminación, que era lo que venía a continuación. Los deseos mundanos son iluminación es un término que expone el budismo Nichiren para confirmar que todo lo que surge como motivo de nuestro deseo de anhelar cosas, querer cosas, nos conducen a la iluminación siempre que sean motivo de inspirarnos a entonar Daimoku para lograr eso que deseamos, ¿no? En la premisa del budismo Nichiren, los deseos no son malos per se, siempre y cuando que logremos darles un perfil más altruista a través de nuestro Daimoku y de nuestra fe al Gohonsu. Los dejo con la continuación del video. Mil disculpas por la inserción de este pedazo. El budismo habla del camino del medio. Los deseos mundanos son la iluminación, pero siguiendo el camino del medio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con lo que vemos actualmente? Reggaetón, Ujú. páginas de contenido para adultos que se venden por Explícito. internet, Ujú. explícito, mucho contenido explícito, muchos niños
consumiendo contenido explícito muy temprana edad porque hay una falta de educación sexual, porque por el otro lado, o sea, si la educación sexual nos protege y nos ayuda a tomar mejores decisiones, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras emociones, no hay eso porque se le tiene miedo a la educación sexual, pero entonces el muchacho, la muchacha que son curiosos, somos curiosos, porque los deseos mundanos son la iluminación y porque queremos experimentar y porque es algo natural, entonces nos vamos a otras fuentes que no son las más idóneas y que están al alcance de un clic, y entonces tienen muchos errores de concepto, tienen mucha mala información, se distorsiona ese deseo mundano de tener una pareja y de tener una relación bonita, entonces se trivializa, se deshumaniza muchísimo también, porque vemos que es una foto, es como un consumo de cuerpos, como una carnicería, es algo muy feo, o sea, decirlo así es algo muy feo porque nos aleja del ser humano, pero entonces estamos en la era de la imagen y es como la gratificación instantánea, el golpe del like. Entonces yo le doy like porque me gusta, me atrae, y eso no está bien ni está mal, sino simplemente te atrajo en ese momento, pero luego detrás de esa foto atractiva hay una persona, o sea, lo ves hasta en las aplicaciones de buscar pareja, es un catálogo, entonces pasas así, entonces descartas, pues tú dices, rechazas, porque lo vi. Fíjate, mi continua guerra no es una guerra violenta, ¿no? Pero mi debate continuo con mi compañera, ¿no? Es acerca del reggaetón, porque obviamente yo disfrutaría del reggaetón si no canta nadie. Para mí sería genial, extraordinario, ¿no? Un reggaetón mudo, sí. Pero mi problema tiene que ver con esa venta explícita de algo que banaliza un encuentro. Y ojo, yo también quiero aprovechar que hay mucha gente que hace esta observación. El reggaetón no es el primero que hace eso. No, claro. Hace unos cuantos años, cuando tú todavía estabas, o no habías nacido, o eras de este tamañito, había algo que se llamaba salsa erótica. Sí, y era exactamente lo mismo, pero con otro tono. Ritmo, con otro tono y otro ritmo, ¿sí? Pero la venta es lo que quiero llamar la atención, ¿no? Hoy en día tenemos una realidad, pero exponencialmente más complicada, más fuerte. Pero en todo caso, mi interés, ¿sí? Con respecto a explotar este escenario, que ya nos estamos dando cuenta y espero que ustedes tengan en conciencia que no va a ser el único, ¿sí? Van a haber más entregas de estas. Exacto, ¿sí? Tiene que ver con poder compartir, ¿sí? Cómo disfrutar de eso que se llama mi sexualidad, mi deseo, de una forma sana, donde yo puedo inclusive apoyar a que otros también lo enfoquen de esa forma, ¿no? Basado en esta premisa de que el budismo no es una religión egoísta. El budismo es exactamente todo lo contrario. No se trata de que yo voy a reflexionar para mí y para yo entenderlo y para yo procesarlo y el otro que no está entendiendo, bueno, pues allá él, ¿no? Eso no es budismo, ¿no? Tiene que ver con cómo influencio para que se, ¿sabes? Para que se procese de una forma diferente y lo disfrutemos. Terminamos disfrutándolo, claro que sí, pero con esta postura altruista. Te quería comentar, perdón, te quería comentar de hay un libro de Daisaku Ikeda con Arnold Toynbee que se llama Elige la vida. ¿Lo leíste? No. Ok. Es extraordinario, te va a gustar y te va a fascinar. Yo a la niña la estoy... Esto es un llamado a la soca, pongan los libros. Por favor, gracias. Quiero el libro del Gozo, no lo quiero ver en digital. Vamos a hacer llegar este pedacito lo voy a editar y lo voy a poner en japonés, pues soy de Japón. Sí. En este libro hay un diálogo sobre esto, ¿sí? Sobre la sexualidad, sobre cómo preocuparnos. Este libro fue hecho en el 72. En el año 1972-73 se editó por allá, entiendo. O sea que ya en ese momento había una realidad que se venía viendo que iba en una degeneración significativa. ¿Sí? Y, no es de ahorita, no es de y el señor Toynbee. No, yo creo que cada... Ahí estaba el movimiento, ya estábamos saliendo del movimiento hippie. Exacto. Entonces, cada época va a tener su forma de abordar esta realidad de una forma con mucha torpeza y por otro lado tratando de ver cómo arregla, ¿no? O sea, todo lo que acabas de contarnos, todos los conflictos de la iglesia con la sexualidad tienen que ver con eso, porque esa fue la forma que ellos encontraron de frenar ese despelote. Exacto, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Pero en este caso,
tanto Daisaku Ikeda como Toynbee abordan este tema. Y sobre todo la forma en que lo abordó el señor Toynbee, que era un señor de 82 años en ese momento, ¿sí? Él lo planteaba como que la humanidad tiene que llegar, el ser humano tiene que llegar a un momento donde reconozca que no todo puede ser buscar un placer momentáneo e inmediato. Exacto. Porque si no, esto se acabó, ¿no? Eso es importante. Otra vez, un señor de 82 años. ¿no? Eso es importante porque estamos en la era de la gratificación instantánea. Exacto. Estamos ahí. O sea, el disparo de dopamina al cerebro, el agotamiento de tanto estímulo todo el tiempo, visual, auditivo, con las canciones, que los mensajes de la música urbana. Sí, o sea, estamos sobreestimulados, hipersexualizados. Pero esa hipersexualización es sana. Exactamente. Nos agota. Nos desconecta de lo humano, nos pone a modo reactivo, o sea, porque estamos reaccionando a estímulos todo el tiempo. ¿Qué tal si ahorita conversamos acerca justamente cómo interactuar de la mejor manera con la hipersexualización y la cantidad descontrolada de estímulos que tenemos, como para dejar eso en la entrega, en esta primera de, no sé, van a ser como 19, 25 entregas de este perfil con Isabel. Exacto. Un podcast aparte. Un podcast aparte. Que sería budismo con todo y algo más. Pero ¿qué tal si abordamos desde esa perspectiva? ¿Cómo interactuamos con eso que está? No lo vamos a quitar nosotros, claro, ahí está. No lo vamos a eliminar, está ahí. Muy bien. ¿Cómo hacemos para aprender a abordarlo, a interactuar de la mejor manera? Bueno, yo creo que primero no darle redes sociales a los niños. Bien, ok. Las redes, esa cosa que nadie lee, que uno dice términos y condiciones y tú le dices que sí, dice que a partir de los 14 años. Yo diría que si se puede después sería mejor, pero es una realidad. O sea, están los niños con sus teléfonos, están los amiguitos con el teléfono, el niño va a querer el teléfono. Antes, ¿qué decíamos nosotros? O sea, ¿cuáles eran los criterios? Bueno, mira, si se ve contenido explícito en la computadora, ponga la computadora en la sala, no la ponga en el cuarto. Pero resulta que ahora ese contenido está en el teléfono. Entonces, mucho más cerca y mucho más rápido y mucho más corto, porque antes se puede decir era una película. Exacto. Ahora es un video. Exacto, de 5 segundos o de 10 segundos o de 1 minuto. Entonces, ¿qué pasa? Ese material tiene también su función. O sea, ese material adulto, explícito, por lo menos en terapia, hay casos de parejas que tienen muy bajo deseo y hay material de ese tipo que no es el común, pero que se utiliza para terapia. Para ayudar. Para ayudar, se utiliza para la creatividad, se utiliza para verlo en pareja. O sea, que es poco, desde el punto de vista budista, transformar veneno en remedio. Exacto. ¿Qué es eso? O sea, no es que es malo per se. Buenísimo. ¿Qué es lo que es malo? El exceso. Perfecto. Todo en exceso es malo. Muy bien. Muy bien. Yo tenía una columna con ese nombre antes de ser budista. Después me entero del camino del medio y digo, mira, el era budista. me estaba llamando. Sí, era budista. Todo en exceso es malo. Bien. O sea, la sexualidad es un pilar de la pareja y es un pilar del desarrollo de la persona. Muy bien. Muchos problemas psicológicos vienen por una represión en ese aspecto del ser humano. Claro, pero en terapia para tú llegar a eso es difícil porque como es algo que toca la intimidad, las personas no te lo van a decir en una o en 2 sesiones. Hay que tirar de ese hilo y ver, ¿Conoces la serie Doctor House? Sí. ¿La disfrutaste? A sí, mí me encantó. La vi muchas veces. Sabes que su premisa era, ¿no? Todos mienten. Sí, total. Una terapia. Si no mienten, enmascaran, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Abusos en la infancia, que no tiene que ser un abuso en toda regla, porque la gente piensa que un abuso es una cosa extrema. Puede ser que vieron algo, que interpretaron algo, que sintieron algo incómodo en su cuerpo y nunca lo dijeron y resulta que luego tienes una mujer de 50 años en la consulta que nunca ha disfrutado la relación sexual con su esposo, que no quiere tener relaciones, que no le gusta esa parte, que no entiende por qué no le gusta, porque ama a su pareja, pero es porque es una herida muy vieja que nunca trabajó porque pensó que eso se curaba solo, que eso había que pasarlo así y que ella era fuerte porque ya no lo recordaba. O que de repente ni siquiera lo recordaba, pero cuando tú lo echas para atrás, hay algo que ella reprimió y que está ahí. Entonces, hay que fortalecer a la familia.
Hay que empezar por ahí. Hay que hablar de estos temas con los muchachos. Chiquitos, los padres se alarman, tienen miedo, dicen, si les hablo les va a provocar experimentar. No, señor, no, mira. ¿Estás viendo esa canción? Ay, que ¿estás viendo ese programa? Ay, pero ¿qué te parece eso? Ay, pero ¿qué dice? Es un momento perfecto para educar. Porque, papá, ¿qué significa? Anda, pregunta a tu mamá. ¿Qué significa? Que no papá, pero mira, pero esta, pero ya va, pero esto que dice esta canción, esta letra, tú se lo dirías a tu mejor amiga, tú se lo dirías, si tú tienes una novia, tú le dirías esto a tu novia. No, mamá, no, papá, pero la canción lo dice, pero ¿por qué lo dice? O sea, ¿qué piensas tú de eso? Cuando estuvimos con Jenny Day, que es educadora, ella nos decía eso, sí, yo lo vi. ¿no? Que con los chamitos, aquí no, eso no es para ustedes, eso es para gente más grande. Claro. Quiero convalidar todo lo que acabas de decir con un poquito de lo que expone la teoría budista, que ya tú también manejas, Najo también maneja, que tiene que ver con los 10 mundos. ¿Sí? Y justamente cuando hablamos del deseo, ¿sí? De la necesidad, de el querer X cosa, eso se concentra en el mundo de hambre y cuando no se controla, en el mundo de animalidad. Exacto. Porque quiero y de manera forzosa tengo que conseguirlo. ¿Sí? Así actúan los animales, por instinto. ¿No? Y cuando quiero, estoy en mundo de hambre, pero no lo controlo, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Dominando ese deseo. Estás en una condición de vida basado en esos 3 caminos del mal. Son infierno, hambre y animalidad. Porque cuando no tienes lo que quieres, sufres y caes en el infierno, ¿no? Ok, claro. Y ese deseo, incluso el deseo que en la explicación de Daisaku Ikeda de La vida un enigma, él decía, incluso, bueno, que el Buda, Sakyamuni, se dio cuenta de, él practicó, antes de lograr la iluminación, practicó, entre otras cosas, el ascetismo, que tiene que ver con descartar todos los deseos. Y él decía, pero es que yo quiero vivir. Exacto. Y querer vivir es un deseo. Entonces no puede ser la clave eliminar todos los deseos, ¿no? Exacto. El deseo tiene que abordarse desde una perspectiva diferente. Sí, equilibrada. Exacto. Y el famoso camino medio surge cuando él expone estos 10 mundos y habla de solamente el camino medio es llegar a la tranquilidad. No, el camino medio se encuentra en la budeidad. Cuando le das valor a cada una de esas formas en que tu vida se expresa, incluyendo el hambre, incluyendo la animalidad, ¿sí? El instinto te llama, el hambre de querer las cosas te llama, pero con tu budeidad tú irradias cada una de esas condiciones. Claro, es distinto. ¿No? Es distinto. Entonces, la clave que con lo que acabamos de comenzar. Exacto. ¿No? Estamos comenzando con este tipo de abordaje. Hay que cuidar a los más chamos, es cierto, ¿no? Pero ya hablaste y todos estamos claros de que este tipo de necesidades las tenemos todos. Este tipo de deficiencias, carencias, distorsiones, malas interpretaciones, todos, ¿no? Pero en este caso, abordando a los más chamos, yo quisiera confirmar lo que ya tuviste en el podcast de mi madre, y que Najo es testigo de mi interés de confirmarlo y enfatizarlo, de si usted practica Nam Myoho Renge Kyo y usted sabe que es bueno, enséñeselo a los chamos. ¿Sí? Porque con el Nam Myoho Renge Kyo, el chamo... El mismo es como una brújula interna. Exacto. Es eso. Y él comienza a canalizar no es todo lo que ve. Todo el tiempo... Porque ¿qué pasa con este tema específico de la curiosidad sexual en un adolescente? Si tú prohíbes, te da más curiosidad. Exactamente. La prohibición engendra deseo. Es, hasta lo relacionas, puedes relacionar con la comida. Tú estás a dieta y dices, no puedo comer azúcar y lo que te provoca es comerte un dulce. No hablemos de eso, por favor. Azúcar no, ese tema es para otro podcast. Pero bueno, o sea, no es desde la prohibición, es de un pensamiento ofrecer crítico, las herramientas, un pensamiento, una brújula interna, pero hoy en día es muy difícil con tanto estímulo, volvemos a la hiperestimulación. Por eso es que yo digo que el budismo Nichiren es tan necesario. Bien. O sea, a veces me pongo intensa, lo reconozco. Mi mamá me dice, sí, pero es que yo no he visto más nada, yo no he visto otra filosofía, otra práctica espiritual, otra religión, que bueno, se prestará para el debate si es o no es, para mí sí lo es, que genere una brújula interna de valores, de principios. No es porque alguien te diga es malo, no es porque alguien te diga no lo haga, es que es mejor para mí. Muy bien.
¿Qué crea valor para mi vida? Perfecto. ¿Qué crea valor para la otra persona? O sea, crea valor que yo esté pegado en una pantalla siendo adolescente o siendo hombre, porque ¿qué pasa? Estamos en una época de mucha soledad. Sí. Las redes nos han conectado, pero también nos han desconectado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con estas plataformas tipo de venta de contenido más 18 explícito, que las hay para no nombrar el nombre? Bueno, sabemos cuál es esta plataforma. Hombres, en estos días yo estaba escribiendo un artículo, estaba investigando. Hombres divorciados, hombres viudos, veteranos de guerra, amputados, son las personas que más consumen este tipo de páginas. Porque hay mucha soledad. Claro. ¿Por qué hay tanta soledad? Porque estamos aislados. No es un problema de nuestro país, es un problema mundial, de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis. Mucho aislamiento, muy poco contacto humano. Entonces, estamos todo el tiempo trabajando. Ahora las jornadas de trabajo no son de 6, de 7 o de 8 horas, sino son de todo el día. Porque si tú trabajas online en tu casa, como trabajo yo, trabajas todo el día. Entonces, tienes que tener demasiada disciplina para parar, hacer tus pausas activas y está bien, pero ¿cuánto de ese tiempo te aísla de la vida? La vida, lo que ocurre allá afuera. El contacto humano, lo volvemos a las actividades de la CACAI. Buenísimo. Contacto humano. Buenísimo. Contacto humano, o sea, ver otra gente. Ver otra gente que no la está viendo a través de una pantalla. Interactuar con gente que habla, que piensa distinto a ti. Porque esa es otra. ¿Qué pasa con las redes? Las redes nos meten en un embudo donde todo el mundo, tú terminas siguiendo pura gente que se parece a ti. Claro, como tú, están diseñadas para eso. El famoso algoritmo. El famoso algoritmo maquiavélico. Porque sí, no está mal, yo no digo que está mal, pero es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te enfrentas a una persona que no piensa como tú? Exacto. Que es de tu familia. Porque ese es el escenario, mayor escenario de la revolución humana. Tu familia, tu gente más cercana, que no piensa como tú, que no es budista como tú, que no comparte tu filosofía, que no comparte tu pensamiento, que no comparte tus ideas. Entonces, ¿qué pasa? Y volviendo a mi experiencia, cuando tú vives siendo la niña buena y criada para ciertas cosas y te sales de ese patrón que es disruptivo y empieza a haber roces. Roces. Entonces tú dices, no, ya va, mejor yo me meto en este cuadrado, que es lo que se espera de mí. Pero resulta que este cuadrado, lo que se espera de mí, ni me hace feliz a mí, ni me permite crear valor para otros. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mira, me rebelo. Pero no me rebelo desde un mundo bajo, sino me rebelo desde mi budeidad. O sea, me rebelo de una forma por el camino del medio, escuchándome. La práctica del budismo Nichiren me ha ayudado mucho a escucharme a mí primero. Y entender que eso no es egoísmo. Muy bien. Porque ¿qué pasa? Nos enseñan que es egoísmo pensar en uno primero. Y eso me ha ayudado muchísimo la práctica. Tema para la próxima. Ahí arrancamos. Arrancamos la próxima. No es egoísmo pensar en uno mismo, ¿no? Y obviamente desde la postura del camino medio es que se logra eso, ¿no? Mira, podemos seguir 3 horas más y no nos vamos y quedamos cortos, exactamente. ¿Sí? Agradecidísimo, de verdad, contigo, Isa. Hemos disfrutado un montón y vamos a disfrutar las otras 14 entregas que faltan. Pudimos con todo sí, señor, pudimos con todo de noche. Exacto. Agradecidísimo con el público presente. El transporte personal y privado. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima entrega de Budismo con Todo. Que tiene que ver con todo. Que va a ser muy pronto, prometidísimo la invitación a Isa. Ojalá que nos acepte, ¿no? La invitación pronto. Ya se comprometió. Sí, así que. Se quedó grabado. Delante de todos ustedes. Muy bien. Nos vemos muy pronto. ¿Sí? Chau.